de las cosas muy importantes, amén, éramos malditos, pero apareció alguien para liberarnos. Apareció alguien que venció la desobediencia, venció la rebelión, venció la iniquidad y apareció santo, sin mancha, sin arruga, para darnos la libertad. Y esta noche festejamos eso. Esta noche festejamos. ¿Sabe cuando años atrás, muchos años atrás, se juntaba el pueblo de Dios para alabar, para glorificar lo que Dios había hecho en Egipto? Lo había liberado, lo había sanado, lo había curado, le había dado alimento, lo había guiado por tierra, le daba todo, los cuidaba, los protegía y así todos desobedecían. Por eso hoy tienes que llevar tu vida a la obediencia. Porque si quedas desobedeciendo a Dios, quedarás bajo una maldición. Que la palabra de Dios dice, el que está bajo esa maldición no puede ser redimido. ¿Por qué? Porque decidió desobedecer. Por eso es algo muy importante y esto es personal. Tú tienes 15, 16, 17, 20 años, 30, 60, 65. Amén. Tú sabes cuánto desobedeciste a Dios durante tus 65 años. Tú sabes 15 años cuánto desobedeces todavía. Amén. Y por cada desobediencia que tengas no vas a poder tomar la bendición que Cristo te trae. Cristo visita a su iglesia con los ángeles, con el reino de Dios, para sanar, curar, liberar. Pero si yo no tengo la mente de querer ser liberado, no voy a poder ser liberado. Por eso es algo muy importante. Esta generación necesita liberación. Esta generación necesita el poder de Dios. Yo necesito el poder de Dios. Tú tienes que decir, yo necesito el poder de Dios. El poder del enemigo me ha tomado, me ha atado, me ha cautivado por años, me ha cautivado por 15 años, me ha cautivado por mentira. Amén, por creer en mentira. Me ha cautivado. Yo he dejado cautivar mi mente por las mentiras que han llegado a mi vida. Pero hoy voy a hablar la palabra que es más profética y más verdad que todas las verdades que tú puedes escuchar allá afuera. Que Cristo es el que murió y resucitó. Es el que murió en la cruz del Calvario, pero no fue una muerte como me muero aquí y nadie me lastima. Fue una muerte dolorosa, fue una muerte trituradora, fue una muerte, amén, que nadie quisiera tener. Que nadie quisiera tener esa muerte de tortura. Por eso en vida te torturan los pensamientos. ¿Por qué? Porque te dejaste cautivar por aquel que vino para robarte, matarte, hurtarte, mentirte, engañarte y tenerte en un pensamiento engañado. Más aquel que apareció para darte vida fue aquel que sufrió. Y aquel que cada día que tu corazón y tu mente y tu corazón y tu mente y tu cuerpo esté dispuesto a amarlo, verás la gloria de Dios sobre ti. Y mire lo que dice la palabra de Dios, Gálatas 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de las maldiciones de la ley. Amén. Todo aquel que fallaba en la ley quedaba maldito. ¿Y sabe que quedamos malditos a veces? En la misma ley. ¿Por qué? Porque sabemos la ley y no la hacemos. Sabemos que tenemos que perdonar, no perdonamos. Sabemos que tenemos que amar, no amamos. Sabemos que no tenemos que criticar, criticamos. Quedamos presos bajo esa ley. Pero cuando queremos la vida de Cristo, terminamos siendo liberados de una maldición. Amén. Todo lo que no te deja avanzar es una maldición. Todo lo que no te deja creer más allá es una maldición. Porque la maldición siempre retiene. Siempre la maldición te retiene, no te deja ser libre. Amén. Un pensamiento de depresión no te deja ser libre. Un pensamiento de tristeza no te deja ser libre. Un pensamiento de rencor no te deja ser libre. Y Cristo vino para eso. Pero vino y dijo, aquel que quiere vivir bajo una maldición que viva, y aquel que me quiere creer, que dé el paso para el costado y me crea. Y camine y me siga, porque si me sigue va a encontrar libertad. Por eso nosotros venimos aquí. ¿Por qué? Porque la libertad la venimos a proclamar, la venimos a declarar, la venimos a confesar, la venimos a llamar, lo venimos a traer. Y cuando Él cae sobre nosotros, nos da la libertad. Por eso es una relación
Nadie puede gritar una victoria si no tiene una relación con el Creador. Tú que no seas uno que se haya enojado con Dios, porque le vas a tener que pedir perdón. Porque tu enojo no te va a sanar. Tu arrepentimiento te va a sanar. Tu volverte a Dios. Tu creer que Dios no te dio la incapacidad, sino las maldiciones, las cuales tú creíste, la cual Satanás te las tiró sobre tu mente. Cuando Cristo te dijo, yo morí por ti en la cruz del Calvario, ¿lo crees? Nadie se puede acercar a Dios si no cree. Aquí viene la fe. Yo creo, por eso me congrego. Yo creo, por eso leo. Yo oro porque creo en Dios. Yo creo que mi Cristo me defiende. Yo creo que cada vez que lo busco, más siento su presencia. Cada vez que le canto, sé que más victoria tengo. Sé que cada vez que proclamo su nombre, aún mayor victoria me da. Porque estoy pensando continuamente en Él. Por eso dice la palabra de Dios, que Él vino a cumplir algo que no podía hacer ningún hombre. Dice, Cristo nos redimió de las maldiciones. Amén. Satanás vino a traerte maldición. Tú nunca lo vas a lograr. Tú no vas a lograr ser sano. Tú no vas a lograr ser libre. Tú no vas a lograr ser una persona feliz. Tú no vas a lograr ser una persona enviada por Dios. Te vino a quitar todo lo que Dios te regaló en tus manos. Pero ¿cómo te lo vino a quitar? Te sedujo por todo lo que hay en el mundo. Y tú le prestaste oído. Amén. Cuando toda tu proveeduría viene de Dios. Y mire lo que dice la palabra Cristo. Leamos toda la Biblia. Dice, Cristo, ¿qué hizo? Y la palabra redimir es traer de regreso. Alguien que estaba en el pozo, que estaba depresivo, que se moría, que estaba sin esperanza. Si Cristo te saca de ahí, te redime, te trae a la bendición. Te saca de una maldición y te pone en una bendición. Pero ahora no te salgas de la bendición tú. Porque eso lo tienes que cuidar con la santidad y con un sacrificio. ¿Cuál es? Levantarte todas las mañanas y creer que Jesucristo es el único que te puede sanar. Levantarte todas las mañanas y creer que Jesucristo es el único que te puede visitar. De levantarte todas las mañanas y decir, tú eres el Cristo, el que me salvaste y el que me salva y el que me redime, el que me lleva a la casa a adorar a mi Dios, porque mi Dios es vivo y mi Dios es eterno. ¿Me entiendes? Porque esa es la verdad. Esa es la verdad. El pecado te va a cautivar. Sigue viviendo una vida en pecado, nunca podrás ser libre. Sigue viviendo una vida en libertad y en santidad. Dios te hará libre y te hará conocer la verdad. Y mire lo que dice Cristo, nos redimió de las maldiciones de la ley, hecho por nosotros maldito. Él cargó con la maldición de todos. Aquí todos le debemos. Pero si lo reconocemos la deuda que tenemos con Él. Si tú reconoces la deuda, no te obedecí. No hice lo que me pediste. No fui a predicar el evangelio. No fui a anunciar tu nombre. No fui a decirles a aquellos que se burlaban de mí cuando yo era cristiano. No fui a decirles que tú eras el Cristo. El enemigo te mintió y te metió solito en el pozo. Cuando tú estás para testificar, para declarar, para no tener vergüenza, para caminar en alto, para saber que pase lo que pase, tu Cristo te está esperando. Suceda lo que suceda, tu Cristo va a responder por ti. Pase lo que pase en esta vida, Cristo es el que responde por mí. Cristo es el que me pagó, el que me perdonó, el que me hizo caminar de nuevo, el que me hizo despertar de nuevo, el que me hizo respirar. No fueron los pensamientos, no fueron los argumentos. Satanás te va a cautivar, te va a minar de pensamiento tu mente. Pero si tú no tienes esto seguro, que Cristo te redimió, te va a cautivar. Cristo vino a cortar las cadenas. Por eso no hay otro que te salve. Recorrerás ciudades y ciudades buscando una solución, pero hasta que no te rindas a Cristo, hasta que no lo llames a Cristo, hasta que no te arrepientas y no le des la vida a Cristo, hasta que no reconozcas tus pecados, no podrás salir de ese pozo. Cuando reconozcas tus pecados, reconozcas que le fallaste al Creador de la vida, ahí Él te sacará, porque Él viene para redimirte, Él viene para quitarte, amén, aquel que te vino a atar.
Por eso Jesús vino a cumplir. Aquí era una profecía. Y la iglesia no la entendía. Mas hoy lo entendemos todo. ¿Sabe por qué? Porque toda la Biblia está en todas las casas. ¿Y por qué todos no lo entienden? ¿Serán que están velados? ¿Será que todavía no le ha alumbrado Cristo? Usted tiene Biblia en su casa, la misma Biblia que dice eso. Cristo me redimió de las maldiciones. ¿Y por qué yo no puedo pasar? ¿Y por qué yo no puedo tener? ¿Y por qué yo no puedo vencer? Porque Cristo todavía no te sacó. Porque Él te tiene que sacar. Porque Él tiene que anunciar tu libertad. Él tiene el decreto. Amén. Cuando tú quieres algo, vas a hablar con el jefe. Bueno, hoy tienes que hablar con el jefe de los jefes, que es Jesucristo, y es por medio del Espíritu Santo, y tú lo tienes que llamar y creer, porque el Espíritu Santo no va a venir en una persona que no cree. El Espíritu Santo no va a visitar a alguien que no cree. El Espíritu Santo no va a visitar a alguien que desobedece. El Espíritu Santo va a visitar a aquel que quiere ser redimido, aquel que quiere decir: sácame de este pozo, sácame de esta maldición. Sé que hay una maldición, sé que hay algo, Señor, que no me deja pasar, pero yo, amén, como esa mujer que clamaba, como esa mujer que pedía, yo voy a clamar esta noche, porque yo necesito ser redimido. Estás pidiendo algo. Y mire lo que dice Dios: Cristo nos redimió de las maldiciones de la ley. Echen vosotros maldito, porque escrito está: maldito todo aquel que fue colgado en la cruz del Calvario. Se cumple la profecía. Ella fue colgado. Nosotros tenemos que disfrutar la libertad. Disfrutar que aquí, como vimos, muchos milagros más se paren aquí y decir: Dios me sanó, Cristo me sanó, Cristo me liberó, Cristo me trajo nuevos pulmones, Cristo me trajo nueva sangre, Cristo me trajo una redención, Cristo afirmó mis piernas, me paré, Cristo, amén, sacó el dolor de mis columnas, Cristo es el que me restauró mi cuerpo, Cristo es el que me dio una nueva manera de pensar, de vivir. Y mire lo que dice la palabra de Dios: para que en Cristo Jesús la bendición se desatara. Es imposible que la bendición se desate sobre una persona si no cree en Cristo. Si no cree que Cristo es el Redentor. Si no cree que Cristo es el Hijo de Dios. Si no cree que Jesucristo es el Cordero inmolado. Si no cree que Jesucristo ya lo pagó todo. Cristo ya lo pagó. Cristo ya lo pagó. Y a la maldición usted le tiene que decir: Cristo me pagó, Cristo me pagó, Cristo me compró, Cristo derramó su sangre. Yo tengo la sangre de aquel Cordero divino sobre mí. ¿Me entiende? Pero cuando usted cierre sus ojos, su corazón no cavile en dos pensamientos. Hay un solo camino a la redención, que es Cristo. Esa redención traerá de regreso algo que no tenía usted, algo que usted perdió. Usted perdió la salud. Usted perdió la paz. Usted perdió la bendición en su vida por desobedecer y por el pecado que cometió. Usted se tiene que arrepentir para que Él regrese la bendición. No es regresada una bendición, sino hay un arrepentimiento genuino. Señor, todo esto me pasó por desobedecerte. Todo esto me pasó por apartarme de tu camino. Todo esto me pasó por escuchar cosas que no tenía que escuchar. Amén. Porque la maldición se establece y se deja ver. ¿Y sabe cómo lo establece Satanás? A través de enfermedades. A través de enfermedades la establece la maldición. A través de escasez. A través de pobreza. A través de miseria. Pensamientos de miseria. Amén. Son como gusanos los pensamientos que te carcomen la mente. Todos los días pensando mal. Cuando aquí me dice que Cristo me redimió. Me dio un pensamiento nuevo. Cuando te sacan del pozo te dan un cántico nuevo. Te dan un cántico de esperanza, te dan un cántico de libertad, te dan un cántico donde podés caminar tranquilamente. Amén. Y le recordás al enemigo que lo venció Cristo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: porque Cristo, Jesús, bendijo a Abraham y alcanzó ¿a quién? A los que estamos sentaditos aquí. A los que estamos hoy aquí.
¿Y cuándo se cumplió esto? Mateos 8, versículo 16 dice, cuando llegó la noche, le trajeron muchos que estaban en maldición. Cuando se cumplió la noche que Jesús estaba predicando, dice, le trajeron muchos que estaban bajo maldición. Y empezaron a aparecer los que estaban bajo maldición. Y mire lo que dice, cuando llegó la noche, le trajeron muchos endemoniados. Con la palabra lo echó afuera. Ese es el Cristo que te redime. Con la palabra. Si la palabra dice que Cristo te redimió de las maldiciones, dile a la maldición que te está tocando, Cristo me redimió de las maldiciones. Cristo es el que pagó, porque escrito está que Él por la palabra sacó afuera la maldición. Sacó afuera aquel espíritu inmundo que te atormenta tu mente, tu cuerpo, tu carne, tu espíritu y aún te hace sentir mal. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando llegó la noche, le trajeron muchos enfermos. Con la palabra echó fuera. Y fueron los demonios. Y sanó a todos los enfermos. Ese mismo Cristo que leíste, que te sacó la maldición. Ese mismo Cristo, si tú lo proclamas, lo llamas, te arrepientes, lo traes a tu vida, lo traes al presente tuyo. Miras el futuro, lo que hiciste, y te arrepientes. Y quieres ver el futuro que Él tiene para ti. Deja la maldad, deja los malos pensamientos, deja de pensar mal y tomas la cruz. Porque en la cruz está tu bendición. Cuando tú te pares a adorarle, tú vas a dar un paso hacia la cruz. Vas a dar un paso a reconocer tus pecados. Vas a dar un paso a reconocer lo que hiciste mal. Lo que tienes mal adentro de tu mente y de tu corazón. ¿Por qué vinieron esas enfermedades? Esas enfermedades son demoníacas. Son espíritus inmundos que atormentan tu mente, tu cuerpo. Por eso por la palabra serán echados fuera. Por la palabra de redención. Aquel que se le dio la redención es un papel y un decreto del cielo para ti. Y tú lo tienes que tomar. Tú te tienes que hacer de ese decreto. Ese decreto está escrito en Isaías 53. Dice, despreciado, varón de dolor, experimentó el quebranto. Amén, murió por ti, murió por mí. Él murió por mí. Amén, por su llaga, por su sangre. Yo fui curado, sanado, restaurado. Proclámalo con tu boca. Amén. Y la maldición se va a empezar a retroceder de ti. ¿Sabe por qué? Porque la maldición le tiene miedo al nombre de Jesús. Porque la maldición le tiene miedo a la sangre de Cristo. La maldición le tiene miedo a la sangre de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la maldición dijo, se muere el Creador y todos quedan malditos. Y Él dijo, basta un solo sacrificio de una persona sin manchas, sin arrugas, del Hijo de Dios, el cual está profetizado, que levantará una nueva generación para salvación y restauración y sanidad, que contará milagros, que contará lo que Cristo hizo en su cuerpo. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, los demonios sanó a todos los enfermos para que se cumpliese, ¿qué dice? Lo dicho que había dicho el profeta. Para que se cumpliese lo que dijo Isaías. Para que se cumpliese lo que dijo Juan. Viene alguien. Generación, viene alguien que hace milagros extraordinarios. Viene alguien que ustedes van a ser libres. Viene alguien que los va a sanar, que los va a curar. Viene alguien que le va a dar un nombre especial. Viene alguien, su nombre es Jesús, es el Cordero, Él es el inmolado. Parece que no te pones contento. Parece que te gusta estar bajo maldición. Parece que te gusta ser un maldito. Cuando Cristo te redimió de las maldiciones,
La palabra de Dios lo dice, sácate las maldiciones de encima por medio de proclamar, declarar, proclamar el nombre del Señor Jesús. Llámalo, llámalo, tráelo a tu vida y las maldiciones te soltarán. Y mire lo que dice la palabra de Dios, para que se cumpla lo dicho por el profeta. Siempre la palabra de Dios se va a cumplir. Aquel que cree, todo le será posible. Por eso dice en Romanos, amén, dice 10, versículo 13, dice, todo aquel que confiesa el nombre del Señor Jesús será salvo, 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 salvo de todas las maldiciones, de todas las maldiciones. Dice su palabra, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó ¿qué? Si no, ¿para qué bajan los ángeles, hermano? ¿Para qué baja su poder? Su poder va a bajar y va a ir hasta allá, va a volver por ahí, por allá, va a recorrer a aquellos que me están escuchando allí, va a recorrer, va a llegar a su casa, va a recorrer. Y si usted le entrega la enfermedad, usted le entrega el pecado, usted le entrega la desobediencia, usted le entrega su vida a Cristo, Cristo se va a llevar y le va a dejar una bendición. ¿Cuál es la bendición? Decir que eres bendito, eres restaurado, eres sanado, eres curado, y eso se lo tiene que reflejar al enemigo así en la cara. Decirle, Cristo pagó por mí, Cristo pagó por mí, me escribió un nombre, aquí tengo el nombre del Santo en mí. Porque si usted duda, usted ni ha creído. Porque la duda es pecado, la duda es una maldición y es un decreto de pecado. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, él mismo tomó todas nuestras enfermedades. ¿Créete? Hay un intercambio. Amén. ¿Qué le puede dar a usted a Cristo hoy? Si toda la vida le desobedeció. ¿Qué le puede ofrecer hoy para que Él le dé? Un corazón quebrantado, un espíritu humillado, reconociendo que Él es Dios. Ahí el Señor va a llevarse sus maldiciones y le va a entregar su bendición. Porque bendito aquel que cree en Dios. Bendito aquel que sin ver ha creído. Bendito con aquel que solamente escuchó. Hoy es mi salvación, hoy es mi redención, hoy es mi Cristo, hoy es mi Señor y mañana será mi Dios poderoso. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Nuestras enfermedades llevó, nuestra dolencia curó. Y Cristo vino para hacer algo que no podía hacer nadie. Primera de Juan 3, versículo 8. Porque él practica pecado desde el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Por eso al diablo no lo tenemos que convencer acá. Lo tenemos que echar fuera. 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 Al diablo no lo tenemos que convencer, al diablo lo tenemos que echar fuera porque es parte de la maldición. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, porque el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer. Y se cumplió lo que decían en Mateo. Él apareció y les dijo a los enfermos, yo les traigo una noticia, que si ustedes creen en la palabra que yo les hablo, si ustedes creen que yo soy el Cristo, si ustedes creen que yo soy el Cristo, si ustedes creen que aquellos que hablaron del profeta está aquí, algo sobrenatural va a ocurrir. Ustedes serán sanados, ustedes serán liberados. Aun cuando caminaba Cristo había demonios, imagínate a hoy. Las personas de nada se endemonian, de nada empiezan a criticar y a maldecir a Dios. Porque el diablo le manda su mensaje y le dice, dale, mira acá dónde está tu Dios. ¿Qué hace tu Dios por ti? No se deje engañar por el diablo. No deje engañar su mente. Libre su mente por proclamar, declarar con todo su corazón que Cristo es el Cristo. Y que vino para salvarlo, curarlo, restaurarlo. Nadie puede ser libre si no confiesa con un corazón sincero que Jesucristo es el Cristo. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Y vemos en Mateo que Cristo se acercaba a las personas y las maldiciones se salían de su cuerpo. Por la palabra echaba fuera a los demonios.
Por la palabra le decía, espíritu de enfermedad, sal de este cuerpo. Por la palabra le decía, espíritu de gastritis, sal de este cuerpo. Por la palabra le decía, espíritu demoníaco, que estás atormentando esta mente, que lo lleva a pecar, que lo lleva a estar cautivado en un pecado, en una mentira, en un engaño, sal de este cuerpo. Le decía, por la llaga de Jesús, por la sangre, por el poder, eres libre. ¿Me entiendes? Reciba su libertad en el nombre del Señor Jesús. ¿Y sabe cómo se vino a establecer esa orden divina? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que creó el cuerpo que usted tiene. En Génesis. Fue el que participó de la creación. Fue el que dijo, hagamos al hombre del polvo. Y del polvo se empezó a juntar todo. Se empezaron a hacer riñones, se empezaron a hacer cuerpo, se empezaron a hacer hueso, se empezó a juntar la carne, los tendones. Amén. Y estaba el hombre, y estaba carne. Estaba en carne, en huesos, pero no había vida. ¿Y quién sopló? El Espíritu Santo sopló adentro vida. Y cuando el Espíritu Santo sopla vida, trae sanidad, milagros, señales, prodigios. Trae milagros extraordinarios. Pero cuando el Espíritu Santo sopla, el Espíritu Santo debe soplar sobre usted. El Espíritu Santo debe soplar sobre usted. Y ese Espíritu es el que desciende desde el cielo. Es el que trae el decreto. Si yo participé con aquel que era hijo, haciendo milagros extraordinarios, hoy participo con la iglesia. Porque la iglesia tiene al Espíritu Santo. Me parece que la iglesia no lo tiene. La iglesia tiene el Espíritu Santo. Amén, a ti te estoy hablando, tú tienes el Espíritu Santo. Si el enemigo te ha engañado, si el enemigo te ha mentido, amén, echa fuera esa mentira y yo tengo el Espíritu Santo en mí, un espíritu de obediencia. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos 8. Versículo 8 dice: los que viven bajo una maldición no pueden agradar a Dios. Pero la carne se representa como una maldición. Los que vinieron conforme al Espíritu van a poder decir: Cristo vive. Cristo es el Rey. Y si tú viniste conforme a la carne, hoy me arrepiento, Señor. Y sé que tú eres el Rey y el Salvador. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu que hay. Según el Espíritu que hay en mí. Según el Espíritu. El Espíritu es poder. El Espíritu es poder de sanación. El Espíritu es milagro. El Espíritu es poder. Amén. ¿Tú quieres el poder de Dios? ¿Tú quieres vencer? Pero tienes que llamar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ejecuta. Es el Espíritu Santo es el que libera. El Espíritu Santo es el que ejecuta las órdenes de Dios. El Espíritu Santo viene a decir: estos pulmones yo los creé limpios. Este hígado yo lo creé limpio. Esta vejiga yo la creé limpia. Esta vejiga, ¿por qué entró maldición en este cuerpo? ¿Por qué entró, amén, una infertilidad en este cuerpo? ¿Por qué entró una maldición en este cuerpo? ¿Por qué? Porque cuando yo lo creé, yo lo bendije. Mi Padre me mandó a bendecir. Mi Padre me mandó a decir lo que había en el cuerpo. En este cuerpo hay un espíritu viviente. Un espíritu sano, un espíritu de autoridad, un espíritu de restauración, un espíritu de sanidad, un espíritu de poder y dominio propio. Por eso cuando el poder y dominio propio está sobre nosotros, sabemos quién está derramando su unción. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice: mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora. Yo quiero morar con el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios cada día me hace más libre. Porque el Espíritu de Dios me muestra el camino a la libertad. Porque el Espíritu de Dios me lleva de gloria en gloria en gloria. No para nunca su gloria. La presencia de Dios nunca para en caer. La presencia de Dios nunca para, hermano. Nosotros tenemos el pensamiento, nosotros paramos para comer. Paramos para ir al baño.
Paramos para esto, paramos para lo otro, paramos para lo otro. Hay un problema, los paramos en el camino y nos largamos a pensar mal. Cuando el Espíritu de Dios nunca para. Nunca para. Dice que la gloria se movía en el templo, iba para allá, volvía. Envolvía todo el templo. Cuando bajaba la gloria de Jehová sobre el templo y el sacerdote la tenía que recibir, el sacerdote tenía que honrar, el sacerdote tenía que entrar al templo y agradar a Dios con la alabanza, agradar a Dios con su santidad, agradar a Dios con su corazón, agradar a Dios con todo lo que había guardado. 7 días se había guardado para no pecar, se había limpiado, se había purificado, había hecho un sacrificio, y cuando entraba y veía la gloria de Dios descender, los ángeles descender y Dios hablando, dile a mi pueblo que no cavile en 2 pensamientos. Dile a mi pueblo que crea mi palabra. Dile a mi pueblo que yo tengo restauración. Dile a mi pueblo que espere. Dile a mi pueblo que yo tengo sanidad. Dile a mi pueblo que yo tengo la victoria. Él anunciaba, declaraba lo que el Padre está diciendo. Hoy la palabra nos declara lo que el Padre hizo con su Hijo. Hoy la palabra nos dice: son libres. Pero hoy se va a basar en sujeto, en que tu fe sea más grande que tu problema. En que tu fe sea una fe salvadora, una fe sanadora, una fe de milagros, una fe de restauración, una fe de liberación, una fe de sanidad. Porque por fe verás a Dios. Por fe. Por eso, ¿qué fe trajiste? ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es la que trajiste para agradar a Dios? ¿Cuál es la que traes hoy? ¿Cuál es la que traes hoy? Amén. ¿Pones tu pensamiento en una alabanza? ¿Pones tu fuerza en una alabanza? ¿Pones tu fuerza en Dios? ¿Qué es la alabanza del pueblo? ¿Qué es la alabanza? Pones tu fuerza en un Dios de poder, que es la sanidad de tu cuerpo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu de Dios, que mora en vosotros. Aquí me notifica el Señor que hay un espíritu adentro mío. Aquí me dice el Señor: nunca te di un espíritu de cobardía. Nunca te di un espíritu de miedo. Nunca te puse un espíritu de maldición para que me sigas. No los saqué de las maldiciones que había en Egipto. No le corté las cadenas. Ellos vivían bajo una maldición. ¿Sabe lo que costó 40 años renovar ese pensamiento? ¿Cuántos años te va a costar a ti renovar los pensamientos? ¿Quieres estar como el pueblo en el Egipto? 40 años en el desierto para cambiar. 40 años para creer en un Dios que no le dejó envejecer ni las sandalias. 40 años que no le dejó ni envejecer sus vestidos. 40 años que no le trabajaron un día a nadie. A nadie, ni le faltó algo, no. Dios te dice solamente: cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y todos los que creen en ti. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Sé de Cristo, no de la maldición. Yo necesito el Espíritu de Cristo. Yo necesito la redención. Yo necesito que una voz del cielo hable. Usted sabe que cuando usted se congrega, usted tiene que pedir que una voz del cielo hable. Hable. Hable a su vida. Hable a su cuerpo. Hable a su mente. Hable a su corazón. Que palabra de verdad haya en su vida y su oído. Para que usted se aferre. Para que usted crea. Para que crea que Cristo no permitió que usted se vaya de este mundo. ¿Para qué? Para que cuente los milagros de Cristo. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice: pero si Cristo está con vosotros, el cuerpo, la verdad. Si Cristo está conmigo, la maldición está muerta. Eso quiere decir la palabra de Dios. ¿Usted cree en esa palabra? Bueno, va a matar al espíritu de depresión. Le va a decir: si Cristo está conmigo, tu espíritu de depresión no tiene nada que hacer conmigo. Tu espíritu de enfermedad no tiene nada que hacer conmigo. Espíritu de parálisis, llámelo como lo tenga.
Si usted tiene un espíritu de enfermedad, llame al espíritu de enfermedad, te ato y te ordeno que te vayas. Si usted tiene un espíritu de parálisis, te ato, espíritu de parálisis, te ordeno que te vayas. Amén. A veces la parálisis está en la mente. Y eso es peor. Porque tiene tus manos, tiene tus pies y no haces nada. Porque un demonio te atormentó y te encasilló y te puso en el rincón. Usted no obedece a Dios, ese demonio lo lleva de donde usted salió y lo pone en el rincón allá. Usted está castigado allá en el rincón. Cuando usted es hijo de Dios, cuando usted es hija de Dios, cuando usted puede proclamar su sangre, cuando usted puede proclamar la unción, cuando usted puede proclamar y decretar y decir que Jesucristo es su Salvador. Así como Pedro se paró un día después de haberle desobedecido tantas veces, de negarle tantas veces, de portarse mal tantas veces, dijo: a partir de ahora voy a transformar mi vida, porque el que me dio el decreto de libertad me dijo que lo tenía que cuidar y caminar en obediencia. Desde ese momento Pedro no fue más atormentado. Desde ese momento las llaves estaban en las manos de Pedro. Pedro ponía las manos sobre los enfermos y los enfermos eran liberados. Pedro hacía lo mismo que Jesús hacía, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de libertad estaba en él. Por eso cuando el Espíritu de libertad caiga sobre usted, usted declare: soy libre. Soy libre. Recibí mi decreto de salvación. Pero a partir de ahora, nunca más vuelvo para atrás. Nunca más vuelvo al estado de la carne. Nunca más vuelvo al pecado de donde me sacaron. Nunca más vuelvo al encierro. Nunca más vuelvo a la maldición. Nunca más vuelvo, porque aquel que me dio su espíritu es el que me dio para que lo cuide. Y mire lo que dice su palabra. Dice: pero Cristo en vuestro, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia de Dios. ¿Sabe que cuando Cristo ganó y dijo: consumado es, ahora puedo compartir las riquezas con mis hijos? Pero con aquellos que han creído en mi nombre, con aquellos que dejaron de ser creyentes y pasaron a ser discípulos. Por los creyentes eran los que todos los días se levantaban y iban a ver a Jesús que decía. Pero los discípulos caminaban al lado de Jesús, negándose todos los días para obtener la vida eterna, para obtener lo que Cristo le dijo. Sirviendo, caminando, andando, proclamando, declarando. Ahora usted elige ser un creyente que escucha de lejos o ser un discípulo. Porque el discípulo se entrega por completo. Porque el discípulo tiene una entrega. Y esa entrega es bendecido por el Padre. Por esa entrega todo le es posible al discípulo. Todo le es posible. Aún la manifestación del Espíritu y la gracia de Dios. Dice el Espíritu, versículo 11 dice: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos se manifiesta en ti. Ay, ay, ay. Vas a decir: tengo el decreto de mi salvación. Ya no soy maldito. Soy bendita. Ya no soy, amén, más en el pozo. Soy descartado de mi manera de mala de vivir. Ahora vivo conforme a Cristo. Y espero todos los días una dirección del Espíritu que me diga qué tengo que hacer. Una dirección del Espíritu. ¿A quién debo de servir? ¿Cuándo debo servir? ¿Cuándo debo adorar? ¿Cuándo debo clamar? ¿Cuándo debo postrarme? Me postro delante de su presencia para adorarle y servirle con amplio corazón. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, versículo 11 dice: y si el Espíritu de aquel que se levantó de los muertos, Jesús, mora en vosotros, la maldición se va. Mientras el Espíritu Santo no mora en ti, la maldición se queda. Amén. Por eso dice: si fuera por la fe de uno que todos seríamos salvos, no. Dice: esto es personal. Y aquellos que no tienen fe le van a decir: aumenta mi fe. Porque yo quiero una fe sanadora, no una fe salvadora. La fe salvadora ya la tengo, porque creo en tu nombre. Quiero la fe sanadora, la fe de los milagros, la fe del poder que hay en Cristo Jesús. El don de fe que desata milagros.
extraordinarios, milagros que el hombre no puede tener dominio, sino solamente Cristo. Cristo, aquel espíritu que vio que tu cuerpo fue formado, aquel espíritu es el que va a traer sanidad. Aquel que te va a poner la mano encima y te va a decir, eres sano ahora. Ahora te decreto sanidad. Ahora te decreto liberación. Ahora te decreto sanidad. Ahora te doy vida. Ahora te desato. Ahora te desato una bendición. Ahora te desato. Y aquellos que no están enfermos y que han dado su vida, una búsqueda continua en Dios, dígale, Señor, está mi milagro aquí. Hay algo que me vas a sorprender, algo que ni siquiera te lo pedí, pero tú lo tienes para mí. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, el espíritu de aquel que vive levantó a los muertos. A Jesús mora en vosotros. Levantará de los muertos en Cristo Jesús. Vivificará también vuestro cuerpo. Esta parte de vivificar dice, va a sanar. Va a traer el origen. ¿Sabe que Dios puede retroceder para atrás y venir al presente e ir al futuro? Algunos ni creen. No saben ni dónde están. Están acá, en la tierra. Tu pasado es tu maldición. Pero el Señor va a ir allí y decir, ¿dónde te cayó la maldición? Yo te corto donde te cayó la maldición y te traigo aquí el presente. Y de aquí te bendigo. Y de aquí te doy nueva vida. Y de aquí te doy nueva esperanza. Y de aquí te doy nuevos pensamientos. Aquellas que estaban presos en sus mentes, en sus mentalidades, que el enemigo había puesto pensamientos de mentalidades. El Señor y el Espíritu Santo va a ir donde el enemigo, allí donde practicó la maldad, allí donde él, con astucia, con engaño, con mentiras, te envolvió y caíste en pecado. Allí te va a llevar. Amén. Donde entró el dolor. Hay personas que van a tener que regresar para atrás y el Espíritu lo va a llevar a regresar. Y te va a decir, ahí entró la maldición. Cuando te enojaste. Yo escuché la maldición que soltaste sobre mí. Ahí la va a cortar. Y te va a dar libertad. Pero tú vas a tener que proclamar el nombre del Señor Jesús. Nadie lo puede hacer por ti. No lo puede hacer ninguno que está sentado aquí. Y los que tienen hermanos aquí, yo no lo puedo hacer por ellos. Tú lo tienes que hacer personalmente. Tú personalmente te tienes que arrepentir. Tú personalmente le tienes que decir, Señor, ensucié mi vestidura. A muchos aquí Dios le ha limpiado su vestidura, pero volvieron sucias su vestidura. Cuando Dios te mandó a cuidar tu santidad, usted manchó con sus propios pensamientos. El enemigo hizo una trampa y usted cayó. Pero el Señor tiene un decreto de salvación y de restauración. Y su palabra dice, Jesús vivificará. Jesús, estando en el trono de Dios, estando sentado en su trono, dice, yo te vivifico, yo te salvo, yo te curo. Porque esas son palabras verdaderas. Porque esas son palabras de mis profetas. Porque esas son palabras de mi escritura. Porque son palabras de mi Padre. Porque esas son palabras que si tú vienes con un corazón quebrantado, humillado, yo no lo desprecio. Pero si vengo con un corazón de soberbia, de arrogancia, no podría tomar lo que Cristo tiene. Por eso el cambio lo decido yo. He aquí qué maldición tengo, Espíritu Santo. ¿Cuántas veces te habló que tu casa se iba a destruir y nunca le hiciste caso? ¿Cuántas veces te habló y te dijo que tu salud peligraba y tú no hiciste nada? ¿Cuántas veces te sigue hablando que tienes que hacer un cambio en tu vida y tú nunca lo lograste? Porque todo lo deja, lo que no entiendes lo deja. El ser humano lo que no entiende lo deja para mañana. Date cuenta, agarra una rompecabezas, no lo puedo armar, mañana lo armamos. Y mañana pasa, no lo arma nadie. ¿Sabe por qué? Porque así lleva su vida esa persona. Porque así son sus pensamientos, nada puede armar hasta que le pida a Cristo que lo arme. Por eso el Espíritu Santo nos dice, en la creación yo te armé sano. En la creación yo no te puse un vicio.
En la creación yo no te puse la droga. En la creación yo no te puse en el cuerpo ninguna droga, ningún vicio, ninguna maldición. En la creación yo te hice santo. En la creación yo te hice para que proclames el santo nombre de aquel que te hizo. Yo te hice en la salvación. Te hice en la creación. Antes que viniera del vientre de tu madre, eras bendito. Pero aquí alguien te engañó. Aquí alguien en la tierra te engañó, joven. Te engañó, jovencita. Te engañó, varón. Alguien te engañó. Por eso caíste en una maldición. Mas yo te digo que Cristo es el único camino sacándote a la bendición. Jesucristo es el único camino para la salvación de tu alma. Y dice la palabra de Dios, Cristo, Jesucristo, vivificó también vuestros cuerpos por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Así que, hermano, deudores somos aquel que vive. Deudor soy aquel que vive. Que Dios de vivo y de muertos. Que tú piensas, yo me voy a morir y no me voy a encontrar con Él. Te voy a ir a despertar. Sal de ese cajón, levántate. Ponte en pie. Porque tienes que rendir cuenta. La vida que te di. Ponte en pie, párate. Porque tengo muchas preguntas para hacerte. Amén. Y si usted aquí no le gusta responder preguntas, allí va a tener tanto miedo cuando esa voz potente, que ni se imagina cómo habla Él, que hace temblar hasta la tierra, le pregunte, te di vida para que la vivas gozoso. Y fuiste engañado y caminaste en engaño toda tu vida. Cuando te di el espíritu, lo rechazaste. Cuando te propuse la sanidad, no la quisiste. Cuando te propuse el cambio, nunca lo lograste. Logre en Cristo Jesús lo que Cristo ya hizo por ti. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, así hermanos, deudores somos a la carne. Si no, vivimos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué nos va a pasar? Moriremos. Hay una muerte. ¿Por qué no puedo creer en Cristo? Porque estás muerto. Tu espíritu no puede creer. No se puede creer esto que está escrito. Pero para aquellos que están vivos, lo pueden creer. Hoy aférrate aunque no veas nada. Aférrate a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que te va a librar. Aquellos enfermos que venían sabían que Jesús los iba a librar y Jesús los sanó. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas el Espíritu, mas si hacéis por el Espíritu, hacéis morir la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Aquí todos tenemos que llamar al Espíritu de Dios. Anciano, no anciano, joven, no a joven. Si tú, joven, te das cuenta que estás bajo una maldición, corre a Cristo. Si ya con 15 años, 12 años ya estás bajo una maldición, corre a Cristo. ¿Qué vas a esperar? ¿50 años más? No. Y si aquel que tiene 50, 60, 70, 80 años y está bajo una maldición, corre a Cristo. Porque Cristo es el que remueve las maldiciones. Para que usted participe de las riquezas. Para que usted participe. Todo lo que usted perdió en la vida es por no obedecerle a Dios. Amén. Porque Abraham contó las maravillas de su Dios. Isaac contó las maravillas de su Dios. Isaías contó las maravillas de su Dios. En un momento me querían matar, dijo Isaías. En un momento me querían cortar la cabeza. En un momento me querían matar, me escondí. Pero el Señor mostró su mano y su clemencia que me fue a buscar. ¿Me entiendes? Y aquel que pensaba en los reyes que habían terminado con el nombre de Jesús, ¿sabe qué? Pasan años, siglos, y sigue levantándose un loco predicando de Jesús. Y sigue diciendo un loco que Cristo es el único que salva. Y sigue diciendo locos que Jesucristo es el que sana.
Y sigue habiendo haber testimonio, personas parándose diciendo: Cristo me sanó, Cristo me sacó de la muerte, me sacó, amén, de un tubo, Cristo me sacó, amén, de la muerte y me restauró. ¿Me entiendes? Por eso ese Cristo, alábele hoy. Pero la palabra dice: usted tiene que llamar al Espíritu que trae su decreto. Espíritu Santo, que tu decreto esté sobre mí. Y es de salvación.